Me llamo Roxana, tengo 34 años y lo que voy a narrarte me pasó cuando tenía 18 años aproximadamente, ¿no? Yo vivía para aquel momento en casa de mis abuelos, con mi papá, mi mamá, y mi abuelo, que él era muy viejito, por ese momento tendría ya 80, 81 años, y se había enfermado muy grave. Él tenía una enfermedad que arrastraba desde hace algún tiempo y se había agravado. Una tarde, después de dormir la siesta, me levanté como a las 4:30 y lo encontré caído en el piso, en la cocina, y bueno, desesperada comencé a gritar llamando a mi mamá, a mi papá. Lo llevaron al hospital y quedó internado en esa oportunidad. Una noche mi papá se había quedado a cuidarlo y nosotros estábamos en casa, eran como las 11 de la noche, y recuerdo que nos fuimos a dormir. Yo dormía en la misma pieza con mi hermano, que es menor que yo. Como eso de las 3 de la mañana aproximadamente, de pronto me desperté como si alguien me hubiera llamado. No sé por qué. Y de repente vi que alguien entró a mi pieza. Yo me quedé mirando, medio dormida todavía, pensando que sería mi mamá. Bueno, recuerdo que se sentó en mi cama por un momento y abrí los ojos y bueno, pensé que era mi papá. Se sentó en mi cama, recuerdo que estaba la luz apagada, se agachó un poco y me dio un beso en la frente, y también a mi hermano. Y allí me quedé sin reaccionar, porque aquello era algo que hacía prácticamente todas las noches mi abuelo. Me confundí por ese momento, pensé que tal vez ya habían vuelto del hospital, pero después me di cuenta que no. Cuando él se paró, me dijo: no te asustes, ya me voy. Y quería despedirme. Salió por la puerta y yo me quedé pensando en esa situación. No vi una sombra, ni vi algo que pareciera, no, era mi abuelo. Como a las, no sé, 1:30, 2 horas aproximadamente, llegó mi papá. Yo estaba despierta en ese momento, y cuando fueron a despertarme, yo estaba levantándome ya. Entró mi papá a la habitación. Yo le dije a mi papá: papá, el abuelo murió, ¿no? Y él me miró sorprendido y me dijo: sí, ¿cómo sabías? Y le dije: él vino a despedirse. Mi papá se largó a llorar en ese momento de una manera que me conmovió. Por supuesto, era su padre. Y me dijo: sí, seguramente vino a despedirse porque me pidió que te diera un beso la última vez que pudo hablar conmigo. Mi abuelo falleció. Esto creo que fue en el mes de marzo aproximadamente. Y de allí transcurrieron más o menos, no sé, 6 meses, 7 meses. Yo creo que fue en el mes de octubre. Mi papá con mi mamá se habían cambiado a la habitación que pertenecía a mi abuelo. Mi hermano menor quedó en la habitación donde yo estaba y yo me fui a la que era la habitación de mis padres. Teníamos cada uno una habitación. Había cumplido ya los 18 años, había ido a un cumpleaños de uno de mis primos. Volví tarde, como a las 3 de la mañana, y me acosté a dormir. Y recuerdo que en un momento sentí sed, debe haber sido como a las 4 de la mañana. Me levanté y fui hasta la cocina. Y cuando estaba en la cocina, sentí algo que pasó por detrás mío y me rozó. Cuando me di vuelta, vi una mujer con ropas completamente oscuras que se quedó como mirando a la pared en el rincón de la cocina. Y yo me quedé asustadísima, paralizada. Esta mujer se dio vuelta y tenía el rostro deforme, como muchas arrugas, pero exageradamente. A mí se me cayó la botella de las manos del miedo en ese momento.
Y cuando esta mujer se dio vuelta como para caminar hacia donde yo estaba, sucedió algo increíble. Sentí que alguien me tomó de la mano y me asusté, por supuesto, pero cuando miré, primero pensé que era mi padre, pero vi la imagen de mi abuelo. Fue cuestión de segundos. Cuando volví a mirar, la imagen de aquella mujer que había visto antes, segundos antes, se desvanecía hasta desaparecer. A mí el corazón me palpitaba a 1000 por hora. Vi a mi abuelo con una sonrisa grande, que también en cuestión de segundos se desvaneció. Fui corriendo hasta la pieza de mi papá, lo desperté y le conté lo que había pasado. Mi mamá se fue a dormir con mi hermano menor y yo me quedé durmiendo con mi papá asustado. Él me decía que tal vez lo había imaginado, que podría haber sido un sueño. Y yo le insistía con que no era un sueño, que lo había visto, que me había pasado. Al día siguiente, cuando amaneció, nos enteramos que una señora que vivía en diagonal a nuestra casa había fallecido durante la noche, no la madrugada, durante la noche había fallecido. En alguna oportunidad habíamos tenido algunas discusiones con esa mujer porque era una mujer muy mala. Andaba todo el día, siempre que la veías estaba vestida con ropas negras. Y pensé que sería ella la que había aparecido en mi casa. Al momento del desayuno, mi papá, emocionado, con lágrimas en los ojos, casi llorando, me dijo que me creía que el abuelo había estado anoche en la casa, porque había en la casa una Biblia, la cual mi abuelo leía prácticamente todos los días y él la dejaba marcada en el lugar donde había quedado su lectura. Y mi papá, hacía ya varios meses, había sacado la marca, había puesto la Biblia en su mesa de luz. Pero cuando estaba preparando el desayuno, vio que en lo que nosotros usamos como comedor, en la silla donde él se sentaba siempre, estaba aquella Biblia con un papelito marcando la lectura. Entonces supo que sí, era verdad lo que yo le había dicho y que mi abuelo había estado aquella noche en casa y que me había además protegido de esa aparición. No sé qué hubiera pasado, pero aquella noche mi abuelo me protegió.